Hola y bienvenidos a Simplemente, un podcast donde podemos llorar, reír, pero sobre todo crecer y aprender juntos. ¿Qué fue eso? Me pusieron nervioso. Hola y bienvenidos a Simplemente, un podcast donde podemos llorar, crecer y... Hola, yo soy Alejandro de Simple Psych. Yo no sabía. Ni siquiera empezó así. Yo lo sentí. Hola y bienvenidos a Simplemente, un podcast donde podemos llorar, reír, crecer, pero sobre todo aprender juntos. Yo soy Alejandro de Simple Psych. Y yo soy Gaby de SciChat. Y juntos navegaremos estos temas porque la salud mental puede ser complicada, pero te lo explicamos simplemente. Entonces, hoy tenemos de vuelta a Nico Lindo, que nos va a hablar un poquito acerca de los mitos en torno a la sexualidad, hasta como la parte 2 del episodio anterior, porque creemos que en este tema hay como tanta información que vamos a aprovechar y grabar una segunda parte. Entonces, cuéntame, Nicole, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? ¿Y ustedes? Todo bien. Entonces, vamos a empezar directamente con las preguntas, ya que el episodio anterior hicimos lo de las 2 verdades y una mentira. Y la primera pregunta que creo que es muy común que nos hacen es malo que los hijos e hijas vean desnudos a sus padres? ¿Qué opinas? Bueno, realmente no hay nada malo. O sea, incluso... O sea, siempre se habla como que hasta qué edad me puedo bañar con mis hijos. O sea, no hay nada de malo. Ahora, sí tenemos que atender cuando el hijo de nosotros dice ya no más. Claro. O sea, no quiero, mami, la verdad que ya no me siento cómodo o cómoda. O sea, en esa parte sí ya hay que tomar una atención específica. Ok, ya tengo que entender que mi hijo no me quiere ver desnuda o no se siente cómodo, pues voy a tratar de reducirlo o eliminarlo. Entonces, efectivamente, nada malo hay, simplemente atender a esas necesidades. Otra cosa, ya que cuando estamos desnudos... tenemos algún tipo de confianza. Entonces, podemos aprovechar ese momento también a hablar de sexualidad. Como, mira, qué es la intimidad, qué zonas del cuerpo se pueden tocar, cuáles no. Que también, o sea, si llega alguna otra pregunta de mi hijo o de mi hija, yo pueda decir, ¿tú sabes qué? Es un buen momento para yo contestarla. O sea, no pasa nada si no la contesto porque no sé la respuesta, porque ahora también fomento mucho en hablar la verdad. O sea, nunca te diría, métele un cuento para responder, no. Primero me educo y luego respondo. Si no tengo la respuesta en ese momento, pues la busco y le digo, mira, hijo, ahora mismo no sabría qué responderte, entonces dame unos minutos y yo te la voy a contestar. Pero realmente contestar la pregunta, no dejarla en el aire. Y también atenderla desde el cariño y el cuidado, no atenderla de ay Dios, a que mi hijo lo estoy exponiendo, del miedo, de la ansiedad. O sea, no responderla de ahí porque ya el niño entiende que no puede hablar de esos temas. Entonces... sí utilizar el momento como recurso. Sí, incluso yo siempre digo algo que no lo inventé yo, obviamente, sino que lo he escuchado mucho, que es si el niño tiene la capacidad de escuchar, de hacer la pregunta, tiene la capacidad de oír la respuesta. Entonces, todas las preguntas que un niño haga, como que hay que respondérselas, porque tiene la capacidad y también tiene la curiosidad. Y como tú dices, un buen momento para educar, incluso también como para explicar la diferencia incluso anatómica del cuerpo. Mira, mamá se ve así, papá se ve así, que incluso hay mucho estigma. Lo otro día estaba viendo un post de el esposo de Aléjate con Ale, Dr. Widi, creo que se llama, y él estaba hablando de cómo siempre hay como que cierto tema, por ejemplo, cuando un papá tiene una hija de no debería bañarla, o no debería hacer tal cosa, o no debería ver a papá desnudo nunca, y al final como que todo esto va como fomentando el estigma, y también como que tiene una implicación bastante fea, o sea, tiene una implicación de que al final está asociando que todos los padres tienen como una segunda intención con sus hijas, lo cual obviamente es completamente asqueroso. Claro que sí. O sea, que aprovechamos el momento para educar. Bien, el próximo mito, por así decirlo, que vamos a ver es ¿el tamaño del pene importa? Bueno, señores, aquí en sexualidad no hay tiempos ni tamaños. O sea, siempre estamos hablando de tamaño, pero nos referimos específicamente al pene. O sea, ese es el tamaño que usualmente nos viene a la cabeza cuando decimos el tamaño importa. Y también a las vaginas en específico, que si es ancha, que si es estrecha. Señores, eso no importa. Porque recuerden que hablamos de sexualidad, cuerpo completo. O sea, vamos a salirnos de ese coitocentrismo y ese genitalismo. Claro. O sea, tenemos que salir de ahí porque realmente el cuerpo completo se puede disfrutar. Entonces, si nos vamos al coitocentrismo, no tiene por qué haber un tamaño promedio. Siempre estamos hablando de ese promedio y el promedio.
cuando lo que realmente causa el promedio es mucha angustia, mucha ansiedad por también presión para encajar. Entonces, eso hace que nos alejemos un poquito de nuestra sexualidad. Sí, incluso, corrígeme si estoy equivocado también, como que creo que los primeros 3 centímetros de la vagina es donde como que está como que más la sensación de placer o algo así por el estilo. O sea, no sé si es la medida exacta, pero como que también sé que la gente está esperando, o sea, obviamente por el porno y por todo el daño que hace el porno, como un pene, no sé, 23 centímetros, y al final como que es como que los primeros centímetros de la vagina o como que el mayor placer como que se alcanza. Puedo estar hablando mierda, así que No es corrígeme, de la Nicole. vagina, es del pene. O sea, el glande donde hay más terminaciones nerviosas. Claro. Entonces, realmente el tamaño para el hombre no importa y para la mujer tampoco, porque también recuerda que hablamos que, para los que no escucharon el episodio anterior, que lo escuchen, claro, que realmente por penetración no No o hay sea, orgasmo no hay como tal. tanto orgasmo, sino en cuanto a lo que son energías sexuales, el clítoris, o sea, esa intimidad que tú tienes con esa persona. Claro, claro. Y también con eso del tamaño de la vagina también me parece interesante porque también hay muchos mitos alrededor de eso. Yo he visto un montón de memes de cuando te dice que ella ha estado con más de 20 personas y te ponen como algún tipo de hueco gigante, Una como cueva, una dona, una una cueva. cueva o algo así. Y es como que personas que siento que no saben nada de fisiología humana porque también como que la vagina suele como que siempre volver como que a su tamaño normal y natural, ¿cierto? Claro, pero también hay muchas cosas que mantienen el estigma. Como que cuando vamos al colegio y nos enseñan anatomía, nos hablan del aparato reproductor, pues nos enseñan una vagina totalmente que no la vemos en la vida real. Claro. O sea, es súper estigmatizado. O sea, usualmente es blanca, usualmente es rosadita, los labios mayores son chiquiticos, los labios internos, porque no son mayores y menores, son labios internos y externos. O sea, nunca nos enseñan que unos labios internos pueden ser más grandes que los externos. Ujú. O sea, como que realmente en esa parte no nos enseñan que todas las vaginas son diferentes. Entonces, eso mantiene ese estigma de que cuando Claro. yo llego, veo este hueco y digo, cónchale, en el libro de anatomía era una cosa chiquitica, que apenas podía caber un lápiz. Entonces, si ya se habla de que tiene que ser súper estrecho y veo un hueco que vamos a decir que no es normal, o sea, no es porque no existe lo normal, sino que entra dentro de la anatomía de esa persona, pues decimos, no, pues es una cueva, un hueco grandísimo. No, señores, lo que pasa es que no vemos esa cara de la moneda. Claro, y va creando estigma, porque yo en verdad tengo muchas amigas que siempre como que me decían como que se sentían incómodas con su vagina y decían como que sea que es demasiado grande o sea que los labios son tal cosa, como que siempre con miedo de que se viese como que fea estereotípicamente. Y al final como que eso, al final no es fea ni bonita ni normal ni anormal, simplemente como diferente. No, claro, incluso hasta cuando tenemos que dicen que, bueno, que se te está marcando tus partes, las mujeres se encargan en el día a día de que no se marque. O sea, eso se ve vulgar si se marca. Señores, ¿qué se va a marcar? No se puede marcar otra cosa porque eso es lo que tú tienes ahí. Entonces, imagínate, yo sé que alguien puede sentirse incómodo también con las críticas que tenemos, que hay muchos hombres que no se controlan y dicen, o sea, te dicen comentarios, pero hay muchas personas que no lo hacen por los comentarios, sino porque se sienten que se ve vulgar. Claro, claro. Pues hablemos un poquito del condón, que creo que lo que más se pregunta es que si el condón se siente placer o no se siente placer. Bueno, realmente dentro de lo que, o sea, vamos a decir, hablando del crear necesidades, evidentemente sí el condón atiende a unas necesidades que son protegerte de alguna ITS o protegerte también de un embarazo no deseado. Entonces, el condón cumple su función. Entonces, yo tengo que saber si quiero utilizarlo o no, o si no decido no utilizarlo, es que yo estoy preparado para las consecuencias que puede traer el no utilizarlo. Claro. Si yo no estoy preparado para esas consecuencias, yo te aconsejo utilizar condón. Ahora, el condón no es que va a evitar que tú tengas placer o no. Porque recuerden, el placer se siente en el cuerpo completo. Y que tú tengas un condón está hecho y diseñado para que cuando tú te lo pongas, tú sientes igual placer en tus genitales. Entonces, hay diferentes condones para diferentes necesidades. O sea, hay incluso con textura, hay otros que son más finitos que otros, hay unos más grandes que otros. Entonces, Hay también... como de cuero de vaca para las alergias al látex también. Sí, también. O sea, hay algunos que no tienen látex, diferente tipo de lubricante, o sea, con sabores, sin sabores. O sea, señores, ustedes se ponen a ver el mercado,
realmente hay condones para cada necesidad. Entonces, si no estoy preparado para esas consecuencias, pues sí debería considerar tener relaciones sexuales directamente con el condón. Claro, y creo que también otros mitos que siempre es como que, el condón me aprieta. Cuando no sé si han agarrado un condón, si lo llenan de agua, como que creo que cabe como 18 litros de agua, una cosa así. O sea, a la gente se le pone un brazo entero, como que crece muchísimo. Y cada vez que alguien dice que el condón le aprieta como una excusa para utilizarlo sin condón, es como, bitch, please. Y si realmente te aprieta, porque puede pasar incluso, si te aprieta mucho, pues hay más tamaños. Hay más tamaño. O sea, tal vez tú no estás utilizando el tamaño correcto para ti. Ok, hay veces que hay muchas personas como que tienen, tú lo hablaste, como que da un poquito de vergüenza hablarlo. Hay personas también que sienten que le da como vergüenza hacer el acto, ¿verdad? O sea, tener sexo. Entonces, o cualquier, ¿verdad? Tipo de interacción sexual. Entonces, hay muchas personas que a veces se refugian, por así decirlo, en el alcohol o se emborrachan, y personas que quizá dicen que emborracharse o beber alcohol ayuda a tener mejor sexo. Bueno, realmente no es que te ayude a tener mejor sexo, lo que pasa es que te ayuda a desinhibirte. Exacto. Claro. A soltarte, a dejar todo esos prejuicios al lado y decir, tú sabes que no me importa que sea lo que sea. Entonces, siempre hablo de los riesgos que puede venir a la hora de tomar alcohol o cualquier otro tipo de droga y tener relaciones sexuales. No desde el miedo, sino el saberlo y educarme para saber tomar decisiones correctas. Entonces, cuando estoy tomando alcohol o estoy muy borracho o estoy muy drogado, puedo tomar decisiones que tal vez al otro día yo no recuerde, no sepa qué hice o no sepa qué esa persona hizo conmigo, que puede traer lo que viene la resaca moral del otro día. Entonces, esa resaca moral del otro día, yo suelo decir que es mucho más fuerte que ese ratico de placer que tú tuviste. Entonces, yo no digo no tomes alcohol, sino hazlo de una forma moderada. Y si vas a tomar algún tipo de alcohol o droga, porque tampoco digo no lo hagas, porque sabemos que hay muchas personas que sí lo hacen, simplemente hay que darles las herramientas para que lo hagan de una manera sana. O reducir riesgos, porque vamos a decir, manera sana al final es casi imposible. Pero sí de reducir esos riesgos, sí siempre tener lo que es condones cerca, si veo que estoy muy borracho, irme a mi casa, no decidirme irme con esa persona o tratar de no exponerme a escenarios de. También tener a un amigo que esté conmigo, que sepa que no está consumiendo, también me puede ayudar, porque usualmente ¿qué es lo primero que hacemos cuando estamos borrachos? Señores, pueden venir lo típico, que me llega a consulta, mierda, llama a mi ex, llame a esa persona que abusa de mí porque no tenía otra persona y simplemente me dejé llevar del gusto. Entonces también es bueno pensar en esa resaca moral y cuidar un poquito. Claro. Y también creo que se puede convertir en un ciclo porque también hay mucha gente que al final como que con disfunción eréctil o cosas así por el estilo como que siente tanta presión que les da ansiedad y muchos hombres he escuchado que dicen que me da un traguito para bajar la ansiedad pero sin saber que al final el mismo trago como que contribuye a la disfunción y también, contribuye como muchas cosas, como que por ejemplo, si no me equivoco, retarda un poquito también como que la eyaculación en los hombres, entonces al final como que hace todo el proceso más complicado y se va a convertir en un ciclo porque se pone más ansioso y entonces empeora todo. Mira lo que pasa, que la persona, o sea, está tan poco normalizado que te pase una vez que, vamos a decir, que tú pierdas la erección, que se crea en un monstruo. Entonces, el alcohol en un momento puede ayudarme a callar ese monstruo. Pero en el momento de que me pasa también alcoholizado, el monstruo se vuelve totalmente más grande porque no tengo escape. O sea, antes el escape era el alcohol, pero ahora me pasa en todos los momentos de mi vida. Y lo que no nos ponemos a ver es que realmente no hay nada biológico. Lo que tenemos que trabajar son muchos estereotipos que están en la cabeza. Porque ¿qué es lo que hace el alcohol? Callar esas cosas. Entonces, cuando te pasa con el alcohol, pues el alcohol también se vuelve tu enemigo. Clasi sí, no, y en verdad, aquí, como soy el único hombre del podcast, como que también puedo decir que la presión de que siempre como que poder conseguir una eyaculación, una erección es muy grande. Como que el hombre siempre se le pide como que no importa que en cualquier momento, en cualquier situación, como que tú debes ser capaz de. Entonces al final como que la gente siente una presión tan gigante que eso contribuye como que a la misma ansiedad y cuando tenemos ansiedad, lo primero que va a ocurrir es no poder conseguir esa erección. Esa erección. Gracias, tú sabes que el pene cuando está erecto está relajado. Y cuando está flácido, está tenso. No entendí nada. Explícame eso. Así que lo al revés.
Porque cuando está tenso, no está pasando sangre. O sea, no pasa ese chorro grande de sangre. Entonces, cuando está relajado, es que pasa esa cantidad de sangre para mantener esa erección. Entonces, ahí es que estás relajado. Okay. Entonces, si tú estás ansioso y estás tenso, esa sangre no va a pasar. Entonces, por eso tú no puedes mantener esa erección. Tú no has visto que cuando te van a sacar sangre, lo primero que te dice la enfermera es tranquilízate, respira. Si tú estás tenso, la sangre no va a salir. Entonces, sí, o sea, esa es la parte biológica. Lo que pasa es que mucha gente no lo sabe. Claro. Entonces, evidentemente, yo estar tranquilo, poderlo manejar, lo que tengo que, controlar son todas las cosas que tengo en la cabeza. Claro. Bueno, vamos a tomar una pequeña pausa y volvemos en breve. Y estamos de vuelta. Una de las formas en cómo pueden apoyar este proyecto es suscribirse al canal de YouTube, donde estamos subiendo todos los videos si nos quieren ver. También pueden rate este episodio en la plataforma en que lo ven, ya sea Spotify o en Apple Music. Y también se pueden inscribir al Patreon. Así que cualquiera de las formas se lo va a agradecer muchísimo. Entonces, Nicole, tenía un par de preguntas más. Una te que con el tiempo, sé que has mencionado mucho que no hay tiempos en sexualidad, pero me parece muy curioso porque siempre se espera como que una cantidad de tiempo como que ridículo, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, o sea, una cosa exagerada, cuando estaba viendo que realmente el tiempo promedio, porque aunque no hay un tiempo, y entiendo lo que tú dices, que la gente puede estar por encima, por debajo y no pasa absolutamente nada, pero la mayoría creo que está como en menos de 5 minutos, como 3 minutos, 4 minutos, y la expectativa que tenemos es irrealista. Incluso yo siempre digo, como mucha gente piensa que está tardando como media hora, y si ponemos un cronómetro, lo más probable es que no esté tardando media hora. Pero bueno, cuéntanos un poquito acerca del tiempo. Bueno, cuando hablamos de tiempo para eyacular. Sí. ¿Okay? O tener orgasmos. Ahora, quiero que sepan que una persona con pene que eyacula no siempre tiene orgasmos. O sea, y la gente dice, ¿cómo? ¿Y qué es eso? O sea, señores, si usted está viendo que está viviendo la eyaculación como algo negativo, pues usted no está teniendo el pico más alto de placer. Entonces, usted no está teniendo orgasmo, usted simplemente está eyaculando. Entonces, ahí mantenemos lo que es la diferencia. Entonces, en cuanto a tiempo, sí, exacto. O sea, el promedio viene siendo 5 o 8 minutos. Pero, en realidad, ¿cuándo comenzamos a contar esos minutos? Claro. Esos minutos se empiezan a contar cuando yo me estoy dando besos, abrazos, cuando ya sabemos que vamos a esto. O sea, porque hay mucho como intermedio. O sea, hay veces que uno comienza y se para, o porque uno comienza a tener relaciones sexuales en el momento que tiene ese contacto con esa persona, que va más allá de lo que es la intimidad. Entonces, realmente no sabemos cuándo se comienza a contar esos minutos, y por eso yo no hablo de tiempo, porque aunque haya más estudios de por medio científico y toda esa cosa, realmente no sabemos cuándo esa persona empezó a contar. Claro. Entonces, todo esto comienza cuando tenemos ya incluso hasta la fantasía en nuestra cabeza, que comenzamos a excitarnos y luego a tener ese contacto. Entonces, el tiempo va a variar mucho. O sea, y si hablamos solamente de penetración, yo llevo a que todo el mundo comience a pensar, ¿por qué yo quiero controlarlo? Y sobre todo esos hombres. Yo sé que por esta presión social que hay, pero ¿por qué si yo estoy teniendo mucho placer y me quiero dejar llevar, por qué yo tengo que vivir esta eyaculación como algo negativo? ¿Por qué? Claro. O sea, ¿por qué yo puedo permitir que mi pareja tenga orgasmos y yo no? O sea, por cumplir un estándar social. La realidad es que si yo y mi pareja estamos viviendo un momento íntimo, no debería salir de ahí. Y también ahora voy a lo que usualmente nadie habla. Hay muchas mujeres que son machistas y mantienen el estigma también. Claro. O sea, de cónchole, y también vuelven a los hombres locos. Porque, vamos a decir, dicen, cónchole, dura muchísimo, un problema. Pero dura poco para lo que es la cabeza de ella o lo que la sociedad ha puesto sobre la mesa, también es un problema. Y se burlan de los hombres también, de que es un precoz, no duró nada. Y entre las mismas amistades ponen hasta esos sobrenombres. Y eso es lo que mantiene más el estigma. Entonces, cuando dura mucho también te molesta. Porque evidentemente ya después de un tiempo comienza el roce de penetración, comienza a molestar. Entonces, también eso, o sea, el estigma que hay sobre eso mantiene tanta personas que se han puesto esa etiqueta, esa autoetiqueta de soy eyaculador precoz, y duran 30 minutos, duran 15 minutos. O sea, y realmente tú dices, cónchole,
¿quién ha sido tu educador sexual? Ah, la pornografía y los muchachos en la calle. Entonces, eso es lo que mantiene todo esto. Sí. Ahorita dijiste algo que o sea, se me ocurrió otra pregunta que te quiero hacer, que mencionaste estudios. Y al final los estudios en sexualidad son muy graciosos en el sentido de que no es fácil medir la sexualidad. O sea, por ejemplo, para los que nos escuchan, ¿cómo podemos estudiar como que los efectos de un orgasmo en el cerebro? Como que al final tenemos que literalmente tener una persona que esté dispuesta a tener un orgasmo mientras está haciéndose un MRA. Entonces, al final, como que son estudios muy difíciles de conseguir participantes que digan, sí, yo quiero como que tener un orgasmo en un MRA. Y, o sea, no pasa mucho. Entonces, no sé, cuéntanos como que cualquier cosa que nos quieras contar acerca de por qué los estudios son difíciles o algún experimento que tal vez te llame la atención. Yo creo que vi uno una vez que estaba midiendo con qué tanta fuerza sale el semen cuando una persona eyacula y como que están tratando de medir como que la distancia hasta dónde puede llegar. Entonces, siempre me pregunto como que ¿quién es la persona que hace estos estudios y que está ahí con una regla y que, wow, esta persona llegó a 1 metro? Pero y también, ¿para qué ayuda eso? ayuda? O sea, ¿qué te suma saber qué tan lejos va a llegar? O sea, porque en ese momento uno no está de que déjame ponerme en este ángulo para saber si no me va a llegar o sea, no, uno no está en eso. Claro. Entonces, al final eso no te ayuda en absolutamente nada, pero evidentemente siempre van a existir estudios. O sea, van a existir estudios que van a beneficiar a la persona que lo está haciendo o a la sociedad, uno no sabe, o mantener estigma también. Entonces, te voy a decir algo muy curioso que me pasó en sexología. No sé si tú sabes, o sea, ustedes saben lo que son los UV12, que son un colectivo aquí intersexual que hay en Barahona, en Salinas. Sí. Bueno, pues eso yo no lo sabía. Y yo llegué a mi primera clase de sexología y el profesor que estaba ahí me dice, ¿de dónde tú eres? República Dominicana, que sé yo qué. Y él, ¡ay, los UV12! Que sé yo qué. Y yo me quedé como, señor, ¿y de qué usted me está hablando? Y él dice, los UV12, como que, ¿en qué cueva tú vives? Como que tú vives o sea, ese estudio de tu país. Y yo estaba como, yo me sentía tan, o sea, como analfabeta. Yo estaba como que, ¿qué es esto? Y yo no lo sé. Y que todos los profesores lo sabían. Pero es que ni siquiera es que es un estudio. Es que tú buscas la palabra intersexualidad en Google Scholar y te va a salir todo estudio. Y casi todos los estudios son hechos en República Dominicana. O sea, sí. es famoso. Y es porque al final tenemos una población muy grande. Incluso tengo entendido que aquí obviamente es ilegal cambiarte de sexo para las personas trans. Pero hay una excepción justamente para estas personas. Porque es una comunidad tan grande que tenemos. Sí, entonces yo comencé a estudiar eso. Y a mí me pareció tan curioso como nuestra misma población nos mantienen lejos de eso. Sí. A menos de que tú vivas en ese pueblito. Claro. O sea, no tienen en una burbuja para que ni siquiera hablemos sobre eso. O sea, incluso es uno de los hallazgos más grandes en sexualidad que hay, los UV12. Y aquí, como no hay educación sexual y la gente, evidentemente, tener educación crea poder, hay muchos colectivos aquí que prefieren que no tengamos ningún tipo de educación sexual. Incluso en eso, que vamos a decir que representa explicar que hay personas intersexuales, claro, que hay personas que no quieren operarse, que prefieren quedarse así, que tienen una identidad de género que no saben por qué pasa de esta manera y nadie lo sabe tratar y todo el mundo... También es mucho más fácil mantenerlo escondido y operar a todito, claro, en vez de dejar que la persona decida. Entonces, yo sé que hay muchas cosas que involucran este hallazgo, pero me dio tanta rabia como que, cónchale, yo soy de allá y yo no tengo ni idea y fuera del mundo todo el mundo lo conoce. Sí. Justamente el próximo episodio, Gaby y yo vamos a hablar un poquito acerca de todo lo que tenga que ver con sexo, género, identidad, como todo lo que tenga que ver con diversidad sexual, pero para explicarle brevemente qué es la intersexualidad, por si están escuchando a Nicole y dicen, ¿qué es eso? Pues son personas que nacen y anatómicamente no caen dentro de las categorías ni de hombre ni mujer. Es un tema complicado porque hay más de 20 condiciones diferentes de intersexualidad, o sea, no es lo típico que uno conoce, que la mayoría de la gente me está escuchando y probablemente piense, eso es hermafrodita, que hermafrodita es una palabra muy despectiva para llamar a este tipo de personas y que aparte a lo que se refiere es a una de estas 20 condiciones. Exacto. Entonces hay personas que nacen XYY, por ejemplo, y tienen una intersexualidad más cromosómica. Hay personas que nacen anatómicamente con los genitales que no se puede identificar si es
una vagina o si es, por ejemplo, un micropene. Entonces, al final, todas estas personas, lo que estaba mencionando Nicole de la operación es que hay muchos doctores que toman la decisión muy arbitrariamente. O sea, por ejemplo, si mide menos de 2 centímetros, vamos a cortar esto. Y entonces le dice a los padres, el resto de tu vida críenlo como una mujer. Pero realmente la persona no es una mujer. O no se sabe. Entonces, siempre creemos como que no, se nace hombre o mujer, cuando sabemos que realmente la biología es mucho más compleja que eso. El sexo es bimodal, que significa que hay muchas personas que caen en los dos extremos, pero hay muchas personas que caen dentro del medio de ambos. Claro que sí. Entonces, Gaby, la última pregunta que le tenemos a Nicole. Más que una pregunta, es un poquito que ya no diste ahí un fun fact, pero para ver si tienes algún otro fun fact, ya sea de la sexología, ya sea algo que aprendiste en los máster o en la universidad, o tú mismo en consulta que te has dado cuenta, como qué fun fact tú pudieras compartir. Bueno, uno de los fun facts que yo sé que hay mucho trabajo que hacer, por lo menos aquí en República Dominicana, pero me apasiona muchísimo, he tratado de abrir puertas y realmente es muy difícil. O sea, me encanta lo que es la educación a personas con discapacidad. Entonces, yo allá en Madrid estuve trabajando con personas con discapacidad intelectual, dando educación sexual, y la verdad que tienen las mismas preguntas que tiene cualquier persona. Entonces, aquí en República Dominicana, como en el mundo completo, tratan a la persona con discapacidad y sobre todo a la que tienen discapacidad intelectual como niños. Entonces, es mucho más fácil, como en todo, como que también, vamos a decir, en toda la población, de no hablar de sexualidad, pero es mucho más difícil hablar con personas que tienen discapacidad intelectual porque hay que aplicar lo mismo muchas más veces y de una forma mucho más llana. Y no todo el mundo, vamos a decir, tiene la paciencia, pero tampoco tienen la educación para poder darla. Entonces, realmente a mí me pareció espectacular lo que es educación sexual a personas con discapacidad intelectual. Trabajo hermoso que no se está haciendo aquí en República Dominicana y deberíamos hacerlo porque hay muchos padres con preguntas que no se atreven a preguntar ni se atreven a tratarlo, así como tenemos una población muy grande que necesita una atención y no se está recibiendo. Bueno, ojalá algún día podamos mejorar como país en todos estos temas de educación sexual. Mientras tanto, si no, mándale este podcast a todas las personas para que puedan ellos mismos educarse en el tema de educación sexual. Recuerden que pueden seguir a Nicole Lindo en InfoSections, a Gaby Abate en SideChats y a mí en Simple Psych. Esto es podcast simplemente. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales y también nos pueden ver en YouTube y se pueden suscribir. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!